Bueno, y seguimos en el living y vamos a tener la columna de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, una columna importantísima en estos tiempos. Hoy todos estamos hablando de qué frío, bueno, también es importante qué comemos, ¿no? Qué infusión hacemos durante el día para mantener esa energía, ese calorcito, y para conversar sobre todas estas cuestiones recibimos a la nutricionista Gabriela González. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos siempre y Que tener este espacio. es fundamental este espacio, ¿no? Porque en invierno uno rápidamente piensa, ¡ay, qué ricas esas comidas de olla!, ¿no? Esas cazuelas. Pero también eso trae otros problemas. Bueno, a veces, depende de cómo uno prepare, bien, ¿no? me gusta esa mirada. Sí. Podemos perfectamente tener una cazuelita calentita, de esas reconfortantes, caseras, sin que sea atómica, ¿no? Sin que sea una bomba de sal, de grasas saturadas. Claro. Y que sumada a otras cosas no sea de repente la opción más cardiosaludable. Porque reconozcamos que precisamos, ¿no?, ese tipo de producto, de ese tipo de receta. Claro. Y es posible hacerlo. ¿Qué vendríamos, o qué es lo primero que tendríamos que quizás quitar y qué deberíamos sumar a esas comidas de olla para que sean saludables, ¿no? Ahí está. Tener en cuenta que algunos ingredientes son y vienen con su advertencia de exceso de sodio, que significa exceso de sal, o exceso de grasas o de grasas saturadas. Cualquiera de estos elementos que se ponen habitualmente o muchas veces están en las recetas tradicionales de las cazuelas, por ejemplo, chorizo, panceta, bueno, ese tipo de producto, bueno, va a tener un exceso y no le viene bien a nadie. Considerando que casi el 40% de la población uruguaya tiene presión alta, bueno, en la mayoría de los hogares alguien va a ver que no va a ser la mejor elección estos ingredientes para poner en la cazuela. Claro. Entonces, y lo mismo con las grasas y el colesterol. Entonces, es posible mantener esa cazuela eligiendo, por supuesto, leguminosas. Es una excelente oportunidad de comer legumbres o leguminosas, lentejas, porotos, garbanzos, y además ponerle más vegetales a esa preparación. O sea, si siempre le pongo una cebolla, pues le pongo dos, y así agregar los tallos de acelga de repente, que nos van a dar volumen, nos van a dar saciedad. La parte del tallo. La parte del tallo, ¿no? Y después lo guardo para hacer para otras cosas, la hoja. Claro. Porque puedo tener volumen ahí, ni que hablar zanahoria, bueno, el morrón, que es siempre de controversia, si tenemos guardadito, pero siempre va a haber algún vegetal que le podemos agregar. Entonces, sí usar vegetales en un volumen importante, la base de las leguminosas. Y en cuanto a carnes, o es ahí cuando de repente podemos agregar en exceso, si podemos elegir una base cárnica bastante magra, un lomo de cerdo es muy en cuenta, por ejemplo, y no tiene nada de grasa. Y es súper tierno, entonces lo podemos cortar en cuadraditos, complementamos también esa proteína, nos da saciedad y le estamos agregando este elemento cárnico a la cazuelita. Y con respecto al chorizo y a la panceta, que son dos elementos ahí, a mí me ha resultado muy bueno sustituirlos por lomito ahumado. Mira, cortado gruesito, picado chiquito, entonces, ojo, tampoco mucho, porque estamos hablando de un fiambre que va a tener exceso de sal, sí. Pero bueno, para dar ese gustito ahumado, a veces rehogar los primeros vegetales, cebolla, morrón, que uno rehoga al principio, cebollita, con unos trocitos del lomito ahumado, lo pedimos que lo corten gruesito y lo picamos chiquito. Y eso le da el ahumadito, le da los gustos que con el calor van surgiendo, y condimentar bien, ¿no? Porque a veces eso, tenemos sabor en base a sal, pero bueno, todo tiene sabor salado. Y saber que las leguminosas combinan muy bien, ni que hablar con la base de orégano, ajo, perejil, o si queremos algo un poco más exótico, tenemos curry, tenemos otros ingredientes y otros sabores y aromas que podemos probar en esta temporada de cazuelas. Está buenísimo. Me gusta esta opción. Creo que, bueno, dentro de las posibilidades que cada uno pueda, ¿no?, llegar a tener, hay alimentos que nos permiten mantener la temperatura, que nos ayudan durante la jornada, porque las jornadas son extensas, se ponen frías. Se ponen frías.
En general, la gran recomendación, si tenemos la suerte de estar en un lugar con confort básico, es estar abrigaditos y sobre todo tomar o comer calentito. O sea, precisamos más calor que calorías. Claro. ¿No? O sea, no precisamos aquella preparación bomba que a veces nos sentimos justificados con los días grises de incluir, ¿no? No precisamos más calorías realmente, sino estar protegidos y tener de repente bebidas calentitas. Y para esto sirven mucho las infusiones, porque es importante hidratarnos bien también, mantener la hidratación. Es cierto, porque cuando hace calor es como más fácil, es como que uno está con la botellita arriba, encima. Acá nos tenemos que recordar, ¿no? Sí, sí, porque no apetece de repente algo fresco o frío. Entonces, bueno, buscar temperaturas ambiente o bebidas calentitas, para eso los tés de hierbas o el mate nuestro. Bueno, eso te iba a decir, cuando hablamos de esas infusiones saludables también, que hablamos de hidratación, ¿hablamos de mate? Sí, el mate, es decir, la recomendación sería no sostener toda la hidratación en base a mate, porque el mate es una sustancia estimulante y como las sustancias estimulantes tipo cafeína, lo que hace es aumenta la diuresis en realidad, o sea, hace que también perdamos líquido. Entonces, el cuerpo precisa agüita, sobre todo, pero se entiende que en estos momentos el mate es un muy buen aliado, ¿no? Nos da hasta calorcito en las manos. Pero no olvidarnos también de agregar algo de agua o de repente al termo le pongo algún yuyo o alguna cosa y después sigo tomando ese tecito como para terminar la hidratación del día. Bien. Y los caldos, ¿no? Los caldos de verdura. Claro, esa es otra cosa. Caldos, sopas, también es otro universo interesante. Sí, buenazo y súper bueno para esta época y para no dejar de consumir vegetales, ¿no? Bien. Porque también uno asocia, bueno, los vegetales, las verduras, ensalada. Y bueno, no queremos ensalada en general. Claro, frío. Sí. No. Pero saber que adecuado a la época tenemos la adecuación de la producción también, ¿no? Claro. Entonces, casi todos los vegetales que conseguimos en esta época son para comer cocidos. Saber que el vegetal, si está cocido a su punto, no pierde en general sus propiedades nutricionales y siempre va a enriquecer cualquier preparación en la que usemos. Y el cuerpo está recibiendo los beneficios de esos vegetales, ¿no? Siempre en lo posible tener variedad de colores, porque en cada color hay elementos protectores, hay antioxidantes. Ahora hay muchas, por ejemplo, vegetales naranjas, ¿no? La zanahoria está en cuenta, las calabazas en sus variantes. Saber que esta provitamina que tienen estos vegetales amarillos y naranjas, con el calor mejora la disponibilidad. Bien, o sea que no estamos perdiendo nutrientes. O sea, por ejemplo, yo te preguntaba, la sopera, que es ese elemento que algunas personas tenemos, es bárbara. Yo creo que es un aliado bárbaro, sí, porque rápidamente tenés eso, una porción de algo calentito, nutricionalmente de buena calidad, que nos reconforta, que nos da saciedad también, porque también a veces llegamos con mucho hambre y nos comemos 2 platos, rápido. Claro. Entonces, con una tacita de sopa licuada o de caldo, podemos ir atenuando ese hambre un poco voraz, que cuando queremos acordar fue demasiado. No, y además, para quienes no somos tan hábiles en la cocina, es realmente una solución, ¿no? La sopera fantástica, claro. Sí, la sopera fantástica, los hornitos también, sin aceite, estos que no tenés que prender un gran aparato y tenés tu porción o una porción compartida, sin mucho aspaviento, digamos. Claro, no hay que hacer tanta cosa, tampoco, ni tener tantas habilidades. Sí. ¿Qué pasa con las frutas? Las frutas, sí, son otras que están un poco renegadas en esta época, ¿no? Pero tenemos la fantástica opción de unos cítricos buenísimos en este país, que es lo que el cuerpo precisa. Saber que con media naranja grande estamos cubriendo las necesidades de vitamina C, por ejemplo. Entonces, eso incorporarlo casi a diario, tenerlo como rutina y no hacer el jugo, etcétera, sino, bueno, como media naranja en el desayuno, por ejemplo, o una naranja entera mejor, o medio pomelo, y ya estoy como con esa parte cubierta
Y las mandarinas en la mochila siempre nos dan una mano para Totalmente. sí, para hidratarnos también, porque son ricas en agua, en su contenido de agua. Y siempre la fruta va a tener ese perfecto balance entre azúcares, agua y fibra, que el cuerpo recibe bien, que no es una descarga de azúcar muy grande como otras bebidas, y nos va a mantener hidratado. Entonces, bueno, no tenerlas, duran bastante fuera de la heladera, no tenerlas en la heladera si nos dan frío. Yo te decía, yo a veces pongo en el microondas un ratito la mandarina para bajarle ese frío. Claro, como ese golpe para que salga el golpe frío. Ahí va, Digamos, al contrario. y nos ayude a comer. Y ahora hay menos fruta y está cara, incluso la manzana, bueno, pero con los cítricos andamos bárbaro y no precisamos mucho más en esta época. Bien. Si podemos imprimirle variedad mejor, hay algo de frutilla que podemos de repente agregar cada tanto o ponerla en un yogur en la tarde, 2 o 3 frutillitas y ya tenemos otro aporte de otros elementos y otros colores, Claro. que también son protectores para esta época, pero no descuidar eso, en resumen, el consumo de frutas y verduras, sostenerlo en esta época, que es si hay oportunidad, por ejemplo, volviendo a las verduras, que hay muchas, el repollo, el coliflor, los repollitos de Bruselas, el brócoli, son como unas verduras especiales que tienen un aporte especial protector de las células, para que las células no se deterioren, y si esas pudieran estar en la semana por lo menos algunas veces, o ponerlas en la salsa, en el guisito, en la sopa, estaríamos teniendo todos los beneficios de esto. Y además los uruguayos comemos pocas frutas. Sí, es cierto. ¿Hay formas de preparación que potencien esos nutrientes ahora en invierno? Sabemos esto de calentarlos, si es horno, si es hervido. ¿Qué pasa con los nutrientes que tiene? Ahí va. Sí, en general, cuanto menos agua pongamos y menos tiempo cocinemos, vamos a mantener mejor la calidad nutricional, la textura, también el agrado por el producto. Entonces, bueno, si podemos asar los vegetales en lugar de hervirlos, probablemente va a ser mejor. Y además, sobre todo, vamos a mantener, decíamos, la consistencia y el sabor. Entonces, hasta para hacer un puré, si hacemos un puré de calabaza y papa con la calabaza horneada, va a ser más sabroso y más aceptado también por el resto de la barra en casa, ¿no? Porque a veces es difícil el consumo de vegetales, entonces buscar realzar los sabores naturales a partir de una cocción mínima. Lo que tiene de bueno la sopa es que, si bien es un medio líquido en el cual se cocinan, la recomendación de los cocineros, que el año pasado hicimos un taller con un cocinero muy bueno, que se llamaba Menos sal, más sabor, y la recomendación para mantener sabores era, cuando hagamos la sopa, si la hacemos no en la sopera, sino en la olla, hervirla, pero apenas a su punto de hervor, que aquello no esté hirviendo a toda, sino, bueno, que mantenga el punto de hervor apenas, claro, y el tiempo justo. Y con la sopa también tomamos el caldo, y lo que no quedó en el vegetal muchas veces pasa al caldo, sobre todo las sales minerales y lo que tiene el vegetal. Entonces vamos a estar recibiendo el potasio y un montón de productos que van a quedar en el líquido de cocción que lo estamos consumiendo. Está buenísimo. ¿Hay algún alimento que se pueda considerar como aliado directamente a la salud cardiovascular, ¿no? Como a veces aparece, quizás es mito y no es verdad, esto de la manzana a la memoria, la no sé qué, ¿no? Que hay alimentos que uno los asocia como no sé, como esos saberes populares, pero que en definitiva no sé si es así o no. Sí. ¿Pasa con esto? Bueno, no hay siempre se buscan experiencias, pero no hay un saber suficiente como para poder afirmar esto, ¿no? Entonces, bueno, por allá el brócoli tiene buenas propiedades antioxidantes, y lo mismo el cale, que está... Es verdad que está muy de moda. Aparecido y queda bueno también en las sopas. Tengo una amiga que hace como unas papas chips, pero de cale. Sí. O sea, no es papa chip, digamos, eso que uno va a una picada y que la papa chip es bastante mala. Hace como de cale al horno. Excelente. Muy buenas. Muy buenas. Porque están ahí y bueno, uno dice, bueno, acá estoy, esto es sanísimo. Sí, sí, sí. Es que podemos, por eso, desde la picada al postre, comer rico y comer saludable. Entonces, en cuanto a
si hay algún alimento que tiene todas las bondades y otro que se lleva todas las culpas de la mala salud, no es así. Con la alimentación es una cuestión de balance, es una cuestión de equilibrio, de variedad en lo posible, y de jerarquizar aquello que sí nos hace bien. En cuanto a salud cardiovascular, lo que está comprobado es variedad de frutas y verduras, legumbres por su fibra y por su proteína de bastante buena calidad, sin colesterol, sin grasas, y el pescado, ¿no? Es otro de los elementos. Y algunos aceites que, bueno, los estudios en Europa, nosotros no tenemos muchos estudios, pero bueno, se habla mucho del aceite de oliva como un tipo de grasa buena, pero podemos obtener grasas buenas de un aceite de girasol alto oleico, del maní, de los frutos secos, de las semillas de girasol, las pipas. Qué rico eso también. Eso está buenísimo. Sí, y se lo podemos poner hasta arriba a la sopa licuada y nos queda coquetísima. Te sentís un chef, claro, que te haces un plato riquísimo. Y estamos incluyendo también esas grasas buenas protectoras del corazón, y la palta es otra que ahora se consume mucho más también. Entonces, bueno, jerarquizar grandes grupos de alimentos que son reconocidos como protectores, y evitar los excesos de azúcar, los excesos de grasa, los excesos de grasas saturadas y de sodio, que bueno, son lamentablemente están en el mundo no solo occidental, sino que ya se ve en el mundo en general, ¿no? Esto de las legumbres, ¿no? De lo buenas que son y en esta época, pero como todo en exceso no. ¿Qué recomendación hay? Por ejemplo, si voy a tenerlo en la grilla semanal, ¿no? Quienes son organizados, decir, bueno, ¿cuántas veces a la semana? ¿Cuánto ya es suficiente o demasiado? Claro. Lo bueno de estas legumbres, de estos alimentos, es que son muy versátiles. Entonces pueden ser tanto acompañamiento como plato principal. Claro. Entonces, bueno, puedes usarlo como plato principal y depende de tu forma de comer también. Hay quien come cada vez menos carne y eso puede estar entonces presente todos los días como plato principal, o le agrego 3 cucharadas a la ensalada o a un plato de la verdura del, no sé, del puchero, le agrego 3 cucharadas de garbanzo y bueno, no es una porción completa, pero están ahí presentes dando sus beneficios. O sea que no hay, es decir, mientras no se descuiden los otros grupos de alimentos que están en la guía alimentaria para la población uruguaya que sacó el ministerio, que la pueden encontrar en la web y tienen allí como una representación con un dibujo que vemos un poco las proporciones en las que precisamos todo. Está buenísimo. Y saber que la papa no está dentro de los vegetales que recomendamos, sino que estaría dentro de más las harinas o los elementos más energéticos de tipo cereal. Bien, o sea que hay que con cautela. Sí, sí, porque también somos muy comedores de papa los uruguayos. Sí, absolutamente. Y con eso queremos más de las otras vegetales. Excelente. Más bueno, livianitas. muchísimas gracias por toda esta información, creo que es súper útil, así que bueno, es esto de aprender a comer balanceado me parece que es la clave en cualquier época del año, ¿no? De eso se trata. Exactamente, sí. No solo esperar al verano y al calorcito, sino que, bueno, poder mejorar los platos tradicionales que a veces venían con muchas calorías y con algún exceso. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces quedó clarísimo hacerse esas comidas calentitas, a cuidar esas infusiones también, a disfrutar de la comida, pero siempre cuidándonos nuestra salud. Hacemos una tanda y seguimos en el living.